Sí, yo sé, armaste con mucho esfuerzo tu PC gaming, pero como en esta vida siempre es que uno compra una cosa e inmediatamente quiere otra, ahora quieres tu Xbox Raw Alex X o cualquier consola similar que sea literalmente un PC en tu mano, porque a veces simplemente quieres jugar, pero no quieres estar sentado en tu setup gaming. A veces simplemente quieres disfrutar de tus juegos de Steam, pero en tu cama. Y por supuesto quieres algo lo más parecido a un PC, porque si ya compraste tus juegos en Steam, no quieres gastar más dinero en volver a comprar el mismo juego en otra plataforma. Pero claro, por muchos deseos que tengas, gastar $800 o más simplemente en una PC consola para jugar en tu cama, para la gran mayoría de nosotros sería demasiado duro para el bolsillo. Sobre todo si ya venimos de hacer un esfuerzo impresionante para poder armar nuestro PC. Es por eso que yo me preguntaba si existen servicios para jugar juegos en la nube que prácticamente convierten hasta el PC más humilde en un PC Master Race. ¿No podría hacer yo lo mismo con mi teléfono utilizando como base mi PC? Y la respuesta es sí, sí y un rotundo sí. Es por eso que el día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer esto y qué vamos a necesitar. Así que si tú quieres ver lo que yo quiero ver, no te despegues de tu pantalla, pues en este preciso momento lo vamos a ver. Y aquí tenemos, señores, por supuesto, nuestro paquetito que nos llegó desde AliExpress. Señores, sí, vamos a abrir este paquete para ver qué contiene este paquete, qué es lo primero que vamos a necesitar. Bueno, abrirlo como tal, no sé cómo que abrirlo. Mira, ya viene esto vulnerado por la aduana. Y vamos a terminar de abrirlo por aquí para ver qué es lo que hay por aquí. Y por aquí tenemos, por supuesto, nuestra cajita con nuestro mando de Game Shield. Señores, un X2S de Bluetooth en este caso. Y por supuesto en pantalla te voy a dejar el costo de este mando. Es un mando muy premium de una marca muy premium, pero sigue siendo mucho más económico que poder comprarte una consola tú, por supuesto. Y claro, si podemos utilizar también una tablet o si queremos utilizar una tablet, yo te recomendaría este otro que es el X5S, señores. En caso de una tableta, el tutorial es el mismo, lo que cambiaría el mando según lo que tú vayas a utilizarlo. Y bueno, aquí tengo aquí este mando. Vamos a abrir esta cajita. Vamos a abrir esta cajita para ver qué contiene por dentro. Así que la abrimos rápidamente. Y por aquí tenemos estos accesorios que tenemos por acá. Que también vamos a abrir rápidamente para ver qué nos trae esto. Y lo primero que vemos, y por supuesto lo más importante para este mando, es el cable USB. Aquí tenemos este cable USB de tipo A tipo C para poder cargarlo. Aquí vemos el cable no es muy largo, lo puedes conectar a un cochinito de 5 voltios o puedes conectarlo directamente a la PC para cargar el mando. Por supuesto, esto es importante para eso. Si tú no tienes uno, ya lo viene incluido el mando. Y por aquí tenemos, señores, aquí estas gomitas para proteger lo que son las palanquitas del mando. Esto ya es algo bueno. Y por aquí, ¿qué es esto que se cayó por aquí? A ver, esto es como una especie de garantía. A ver, vamos a enfocar aquí un poquito. Esto sí es como una especie de garantía. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No sé chino mandarín. Pero aquí tenemos también este cuadrito, también está en chino, pero esto debe ser como una especie de QR, son unos QR menos para instalar la aplicación que va en el teléfono. Te lo adelanto, no es necesario la aplicación para el teléfono. Y bueno, por aquí tenemos lo que es el mando. El mando viene, tú sabes, aquí engarrapado con lo que es el manual. Este manual sí vamos a necesitar leerlo, está en varios idiomas para poder entender todas las funciones de este control. Tiene varias funciones y varios modos para utilizarlo. Así que bueno, vamos a quitar esto por aquí. A ver, tenemos estas palancas, están muy bien protegidas. A ver, las teclas, todas las teclas se sienten bien, se siente calidad, se siente muy bien al tacto. Esto se siente bastante robusto. Realmente se siente que el teléfono va a estar súper bien ajustado. Y esto es lo primero que necesitaríamos, señores, este mando. Este mando es lo primero que necesitaríamos, por supuesto, para poder entonces hacer lo que vamos a hacer, el tutorial que vamos a hacer el día de hoy, para poder convertir nuestro teléfono en una consola gamer, en una PC gamer, pero con nuestro teléfono. Entonces, aquí tenemos el primer accesorio, porque aquí es que va a ir el celular. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer, qué más vamos a necesitar para que esto pueda funcionar.
Obviamente, lo segundo que vamos a necesitar es tener un PC gaming para poder usarlo como servidor. Y para este caso vamos a utilizar el último PC que armamos en este canal, el cual armamos con una placa Airgen que tiene un Intel i9 y una RTX 3060 de 12 GB, pieza que también compramos en AliExpress. Y claro, ya estando en nuestro PC vamos a instalar el programa que necesitamos para que haga de servidor gaming. Se llama Sunshine. Lo buscamos en nuestro navegador y bajamos hasta ver el repositorio de GitHub. Aquí vemos la información completa de este proyecto y los diferentes sistemas operativos para los que funciona, que básicamente son todos. Nos vamos aquí a Release para buscar la última versión descargable. Y aquí abajo en los assets buscamos el que aplica para nuestro sistema operativo, que para este caso particular buscamos el que dice Windows AMD64 installer.exe. El AMD64 se refiere a la arquitectura de 64 bits, que es lo que usa todo el mundo que tenga Windows 10 o 11 en este momento de la historia. Lo descargamos, pesa muy poco y le damos doble clic para la instalación. Instalarlo es lo más fácil que existe. Solo le das siguiente, siguiente, siguiente hasta que se instale y te devuelva al repositorio del proyecto. Ya instalado el programa, lo buscamos en nuestro menú inicio y le damos clic para abrir. Él automáticamente abrirá y nos enviará a nuestro navegador por defecto. El link que tenemos aquí es el de nuestro servidor interno y este error de privacidad es porque no tenemos un certificado SSL para que nuestros datos viajen cifrados. Pero como estamos dentro de nuestra propia red local, esto no es estrictamente necesario. Así que le damos a avanzado y le informamos a nuestro navegador que nos deje acceder de todas formas. Y aquí estamos en la ventana de bienvenida de Sunshine, donde colocaremos nuestro usuario y clave. Yo colocaré Carlos y la clave que quiero para este ambiente de pruebas. Le damos a login y automáticamente toma la clave y nos pide loguearnos con ese mismo usuario y contraseña. Aquí me aparece este pequeño error de un controlador que necesita, pero esta vez son falsos positivos del servidor si es la primera vez que lo arrancas. Por ahora lo ignoraré y miré a configuración. En la pestaña general cambiaré el idioma a español. Le doy a Save para guardar y después debería darle a aplicar. Si no lo hace, simplemente el cambio se guardará, pero lo verás la próxima vez que reinicies el servidor. Yo voy a reiniciar el servidor de Sunshine para ver si me sigue dando el mismo error en Troubleshooting y en Restart Sunshine. Aunque no es necesario, cierro por aquí para mostrarte cómo puedes ingresar al servidor sin tener que poner el link directamente. Aquí abajo podemos ver si tenemos el programa en ejecución y si es así, damos clic derecho y le damos al primer botón que dice Open Sunshine y se abre directamente en nuestro navegador. Usuario y contraseña nuevamente y el mensaje desapareció, dado que esta vez sí cargó de forma correcta todos los controladores que necesita para su ejecución. Aparte que también lo tenemos en español. Con Sunshine se pueden configurar muchas cosas interesantes, sobre todo si quieres hacer cosas como conectarte a tu PC estando fuera de tu casa. Sin embargo, él ya viene preconfigurado para usar sin problemas tu PC en la misma red local, que es lo que vamos a hacer. Ahora nos toca conectar nuestro teléfono con nuestro PC y para ello en nuestro dispositivo necesitamos el aplicativo de Moonlight. Lo buscamos en la Play Store de nuestro móvil, lo instalamos y abrimos. Automáticamente si estamos conectados en la misma red, preferiblemente la 5G de tu Wi-Fi, nos aparecerá nuestro PC con un candado como este. Al darle clic por única vez nos dará un código de emparejamiento. Y como ya debes suponer, tenemos que colocarlo en Sunshine. Nos vamos a nuestro PC y buscamos en el menú donde dice PIN, colocamos el PIN que nos dio el teléfono, podemos ponerle cualquier nombre para identificarlo por si después lo queremos quitar y le damos enviar. Automáticamente nos dará acceso a los aplicativos preconfigurados de nuestro servidor, que en este caso es nuestro escritorio y Steam. Si le damos clic al escritorio, podemos ver el escritorio de nuestro PC. Obviamente no es lo que quiero. Le doy atrás, lo mantengo presionado y cierro esa sesión. Si le doy a Steam, automáticamente se abre en mi PC con el modo Big Picture, que es lo que se utiliza para simular una consola. En la grabación se ve en vertical, pero en el teléfono lo verás por supuesto en horizontal. Y ya tenemos todo listo para que nuestro teléfono utilice nuestra PC como servidor gaming. Sin embargo, aunque no es estrictamente necesario, te voy a mostrar cómo tengo configurado Moonlight para mejorar la estabilidad y la latencia, que ya de por sí es prácticamente nula con este programa. Por supuesto, en el candado tenemos estas opciones. La primera es la resolución de pantalla. Yo lo tengo configurado en mi teléfono 1080p, pero puedes usar la que guste según tu teléfono. En la tasa de cuadros con 60 para mí está más que bien, sobre todo si tienes una red con muchos aparatos
conectados. Aunque no usa tu internet, igual consume parte de la capacidad de tu red interna. Y el bitrate con 20 megabytes fue suficiente para mí para tener una buena imagen en 1080p con 60 cuadros. Sin embargo, puedes jugar con estos tres valores para que llegues al punto dulce en tu configuración. Y el resto de opciones las tengo así configuradas para que el teléfono sea el que envíe los comandos al servidor y no me aparezcan teclas en la pantalla. Ya con esto estamos listos en la parte básica de configuración, pero no te quedes con esto, porque tienes todo lo necesario para que tu PC sea un centro de juegos. Puedes configurar en aplicaciones prácticamente cualquier cosa, incluso emuladores, y también puedes jugarlo desde tu teléfono. Las posibilidades son muchas y puede ser un teléfono, incluso una tablet, sin importar las capacidades, porque el que hace todo el trabajo es tu PC. Ahora vamos a ver cómo usamos esto con este mando de GameSir. Y por último, señores, aquí estamos con lo último que nos hace falta configurar para poder iniciar este servidor casero y hacer que nuestro teléfono y este GameShare se convierta en una consola. Voy a utilizar este teléfono que ustedes ven aquí. Este es un Redmi Note 14 Pro. Sin embargo, puede ser cualquier teléfono, señores. No necesariamente tiene que ser uno de buena potencia ni nada por el estilo, porque el teléfono no es el que va a realizar absolutamente nada. Todo lo va a realizar tu PC como servidor. El teléfono solamente va a ser una pantalla que tú vas a ver. Y bueno, vamos a iniciar esto. El manual dice que tenemos que iniciar aquí en el Home y el A. Lo dejamos presionados los dos para que se inicie en el modo Bluetooth de Android. Sí, porque como lo vamos a conectar al teléfono directamente, aquí desbloqueamos y vamos a buscar el Bluetooth. Buscamos el Bluetooth, que se vea bien, disculpen, va a tardar para enfocar. Y vamos aquí a más ajustes para buscarlo. Tiene que decir, aquí está, GameShare 2X Bluetooth. Ahí está, lo vinculamos y cuando esté completamente vinculado te va a aparecer de esta forma, te va a aparecer conectado y por supuesto te va a alumbrar así como lo ves aquí. Ahora vamos a Moonlight otra vez, señores. Ahora vamos a Moonlight y se supone que ya todo debería estar listo. Bueno, aquí se me ve en vertical, vamos a ponerlo en horizontal. Teléfono. Ok, aquí yo lo muevo. Ah, ya me apareció esto aquí. Bien, perfecto. Ahora sí vamos a entrar en nuestro PC, que en este caso es este. Este es el que configuramos. Vamos a entrar allí para que se nos abra Steam. Abrimos aquí Steam y se supone que deberíamos entrar en el modo de Big Picture cuando ingresemos en Steam. Y ahí está iniciando como si iniciáramos en nuestra PC. Ahí lo pueden ver, nuestra cuenta de Steam se está abriendo y ahí abriría nuestra cuenta de Steam, por supuesto, con todos nuestros jueguitos que tenemos en nuestra cuenta de Steam, señores. Y ahí lo que tenemos instalado lo podemos jugar, lo que no tenemos instalado lo podemos instalar y todo se va a hacer directamente en nuestra PC. Aquí vamos a abrir el Red Dead Redemption 2 para hacer una prueba. Rapidito, esperamos aquí a que se abra rapidito y todo lo demás, y ahí se está abriendo y ahí ya abrió completamente el juego. Como ustedes pueden ver, la presentación del juego, y esperamos a que cargue rápidamente para ver cómo arranca este jueguito. Y ahí, después de esperar, por supuesto, ya tenemos ahí nuestro personaje, ya lo podemos mover, por supuesto, con nuestro mando, y todo esto se realiza como si estuviera jugando en GeForce Now o cualquier otra de estas aplicaciones de juegos en la nube. Y aquí podemos ver, veo que la imagen se ve perfecta. Para la configuración que le tenemos es suficiente. Y aquí sacamos nuestro personaje para afuera, aunque estaba como un diálogo allí. Lo sacamos para afuera y lo que vamos a hacer es probar más jueguitos para ver qué tal se desempeña esto, señores. Aquí me ven jugando el de Witcher 3. Aquí ustedes saben, yo aquí este juego no lo juego mucho, solamente lo tengo para las pruebas, por eso nada más me ven por ahí corriendo. Pero no es el único juego que podemos jugar con esta consola. Aquí tenemos también otro jueguito, que en este caso es este Forbidden West Remaster. Este mismo, sí, señores, el de Eloy. Bueno, y este juego ya lo pasé, pero tengo que acostumbrarme a este mando. Y por aquí tenemos la Expedition 33. Este jueguito también lo pasé, por eso no tengo mucho que hacer por aquí. Pero bueno, también se ve lo bastante fluido. Esta experiencia
Creo que lo voy a volver a pasar, pero con este mando así en mi camita acostado. Y otro juego que tenemos por aquí es el God of War Ragnarok, señores, lo tenemos por aquí. También corre de manera perfecta, me gusta bastante cómo se ve, cómo se desempeña. Lo que sí diría es que tendría que calibrar un poquito el mando en lo que es Steam, pero todos los juegos que he probado hasta ahora se ven bien, se ven correctos, se corren fino, lo suficiente como para poder sacarle todo el jugo a lo que es la PC, pero en tu teléfono y así convertir ese teléfono en un PC. Por último, estoy aquí en el juego del mono. Este juego, el Black Myth Wukong, señores. Entonces, ya por aquí ya no hay más nada que ver. Esto funciona correctamente. Si te gustó este video, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que suscribirte, activar la campanita, señores, y dejarme tu comentario. ¿Qué piensas de esto? Así que por mi parte, nos vemos en el próximo video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.